¿Qué requisitos veo yo, en mi opinión, para crear una sociedad en la cual la pobreza absoluta sea eliminada y en la cual las personas tengan medios, tengan bienes y puedan disfrutar de una vida cómoda y cubrir sus necesidades vitales, sean estas cuales sean? Pues hay un factor que es principal. Ayer lo comentaba en la clase con algunas personas. El capital, 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 capital. Capital físico, capital humano. Los dos. Cuando hablo de capital, hablo de que una sociedad tiene que generar a través, y solo se genera a través de una cosa, del ahorro. Del ahorro y del ahorro. Y del ahorro de las personas, de los individuos y del ahorro de las empresas. Pero básicamente de ahorro. La clave de la riqueza, la clave de capitalización es gastar siempre menos de lo que se gana. Esa es la clave de la riqueza. Ser capaces de sacrificarse y vivir siempre un poco por debajo de las posibilidades de uno. Ese ahorro es lo que nos va a dar riqueza a largo plazo, bien sea porque ese ahorro después es el que permite financiar carreteras, el que permite financiar ferrocarriles, el que permite financiar industrias, el que permite financiar infraestructuras como centrales eléctricas, de gas, etc. Pero primero hay que ahorrarlo. Pues lo mismo, si nosotros, en vez de producir con las manos, producimos con la ayuda de toda esta electricidad que multiplica nuestra fuerza por 1000, somos más ricos. Si tenemos telefonía móvil, si tenemos un montón de bienes, es porque alguien, nuestros abuelos, lo ahorraron previamente y lo invirtieron bien. Pero primero es el factor de capitalización. Y es una cosa que se olvida muchas veces. Piensa que la riqueza es así, como piensan los neoclásicos. Muchas veces hablamos de ello. No, que no, la riqueza viene dada. La capital es algo que se consume y se crea en el momento. No, señor. A través del tiempo, nuestros antepasados fueron haciendo bienes de capital. Siempre derivado del ahorro. Empezaron pues haciendo pequeñas carreteras, hicieron puentes que facilitaron la construcción. Alguno de nuestros abuelos o de sus abuelos pues creó la primera central eléctrica de aquí de Bucaramanga, otros creó una central telefónica, otros una central de gas, y todo eso constituye una enorme red, una enorme estructura de capital que permite que cualquiera de nosotros trabajando multiplique su fuerza física por 100, por 10, por 1000 y por tanto nos haga ricos. La riqueza es capitalización y esa capitalización deriva después en producción. Lo que nos hace ricos es tener bienes y servicios. Pues los bienes y servicios hay que producirlos y se puede producir sin bienes de capital. Entonces es necesario ahorrarlos previamente. Esto es un factor ético. La idea de ahorro, la idea de llevar una vida frugal, llevar una vida por debajo de las posibilidades, es un factor ético, es un valor incluso pues, de corte religioso que yo defiendo mucho en ese aspecto. Es decir, que esa idea de no vivir por encima de las posibilidades, no vivir endeudado, no vivir con este tipo de cosas, que es un valor que tenía mucho la gente de antes y que se va perdiendo. Pues esos valores, señores, fueron los que nos hicieron ricos. Vayamos a los ingleses, por ejemplo. ¿Qué valores tenían? Los ingleses eran victorianos, eran sumamente rígidos, eran sumamente ahorradores, no gastaban. Vivían siempre por debajo de sus posibilidades. El capitalista victoriano vivía del interés y jamás tocaba el principal. Si tenían 100 libras o si tenían 1000 libras, por ejemplo, rentaban 100 y 100 libras rentan 10. Pues vivía con 10, se acostumbraba a vivir con 10. Y el resto iba para el montón. ¿Pero qué pasa? Al cabo de 7 años, en vez de 10 tenía 20 y al cabo de otros 7 tenía 40. Y al cabo de otros 10 tenía 80, no sé si me explico. Iba incrementando su nivel de vida sin tocar el principal y enriqueciendo al mismo tiempo a la sociedad. Como eso creaba una mayor producción, los bienes se abarataban y cada vez eran más ricos. Es así como se hicieron. ¿Por qué crecen los chinos? Chino no, si dicen, no, es que el chino trabaja, efectivamente, pero el chino también hay que decirlo. El chino de promedio es el pueblo más ahorrador de la tierra. Ahorra el 50% de los que ganan. El 50% de lo que ganan. Se acostumbran a vivir con la mitad de lo que ganan. Entonces, primero eso, capitalización. Capitalización de bienes físicos y de bienes humanos. E importa la educación. Pero cuidado, la educación, y aquí es donde podemos ser más polémicos. La educación no es un bien homogéneo. No toda educación es adecuada, digamos, para acabar con la riqueza. No, señor. Yo puedo educarlos en muchas cosas, pero no toda educación, por el mero hecho de ser educación, favorece el progreso. Yo creo que hay educaciones que favorecen la pobreza. Yo lo tengo muy claro. No quiero aquí atacar a nadie ni insultar a nadie. Yo estoy cierto que hay ideas económicas, ideas políticas, ideas éticas que conducen directamente a la miseria. Pueden ver países de su entorno si quieren y ahí ya me dicen y ya me comparan. No toda educación genera capital humano. Alguna educación puede destruir capital humano. Siempre pongo el ejemplo del pueblo ruso, que es un pueblo muy formado, pero formado, en mi opinión, en ideas equivocadas. Por lo tanto, cuanto más aprendían,
peor lesiva. No sé si me explico. Porque si aprenden de una idea equivocada, cuanto más aprenden, más daño hacen, no más bien hacen. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, educo en el racismo, las razas y tal, dan erudición y yo les mando 40 libros para casa y vienen sabiendo todas las teorías de las razas, saben distinguir un melanesio, un chino, un indio y tal. Y después jerarquizarlas, cuál es la raza superior y cosas por el estilo. Y empezamos ahí y tal. Ustedes aprenden muchas cosas. Y seguro que son muy listos después y tienen mucha cultura y están muy formados en la forma de los cráneos y ese tipo de cosas todas. Pero aquí cuanto más aprenden, más daño hacen después. Si la idea es equivocada, cuanto más aprendan de ella, más daño van a hacer, ¿no? Más bien. Por eso digo la idea del capitalismo. La idea del capitalismo muchas veces es difícil de entender porque no es intuitiva. Las ideas en general que enseña la escuela austríaca no son intuitivas, son contraintuitivas y hay que estudiarlas. Hay que entenderlas. Muchas veces no se ven a simple vista. Lo que entendemos muchas veces por sentido común o por conocimiento común, muchas veces es un conjunto de falacias más o menos propagadas. El capitalismo hay que entenderlo y muchas veces hay que estudiarlo y entender cómo funciona. Pero el capitalismo básicamente es un conjunto de instituciones, tal como lo entiendo yo, las instituciones del capitalismo, que esos ahorros permiten asignarlos de la forma más productiva posible. ¿Cómo garantizar que ese ahorro, que ese capital está bien invertido, está invertido de la forma más correcta posible? Solo hay una forma: instituciones capitalistas. Instituciones capitalistas que son precios y cálculo de beneficios y costes, de beneficios y pérdidas. Una empresa que haga miriñaques, una empresa que haga cintas de cassette, se ve en la bolsa, que es una institución, o se ve en la cuenta de resultados de la empresa, que aquella empresa pierde dinero. Entonces, el dinero invertido en esas cosas es perdido. Y el dinero gastado, yo qué sé, por ejemplo, en acciones de empresas de estas de Google o de Facebook, o por el estilo, es ganado. Por tanto, digo, el capital ahorrado en cada momento tiene que ser asignado al mejor de los usos posibles. Eso solo podemos saberlo con instituciones capitalistas. No hay ente humano centralizado, no hay ente de planificación central, no hay Estado en la Tierra que sea capaz de asignar correctamente esos recursos a sus mejores usos posibles. No hay forma. Solo puede saber un ente descentralizado como es el mercado. Es decir, hay que tener instituciones capitalistas que asignen esos capitalistas. También, es decir, no es nada malo. Normalmente se usa como algo peyorativo, como un reflejo del neoliberalismo salvaje que nos azota. Estas cosas que nos dicen así tantas veces. No, un neoliberal. No soy un neo, soy peor que un neo, soy un paleo. Liberalismo viejo, no liberalismo nuevo. Quiero lo más que había antes. Ahora me parece muy blando lo que hay ahora. Y ese capitalismo debe no estar regulado. El capitalismo debe ser irrestricto. ¿Me explico? No debe haber en ningún ámbito ningún tipo de regulación porque el regulador normalmente no sabe lo que hacer. Para eso ya sé que hay unos teóricos así neoclásicos que inventaron una teoría de que el mercado tiene fallos y cosas por el estilo. Yo les digo así también, si quieren para el debate, el mercado no tiene fallos. ¿De acuerdo? Ninguno. Lo que intenta el capitalismo es disminuir el trabajo, pero es bueno tener una ética social, una ética de cómo invertir nuestra vida, de cómo trabajar, de cómo producir. Y es una ética del trabajo, en el sentido de que hay que ser serios en los pactos, hay que llevar una vida frugal y una vida ordenada. Hayek lo decía con mucha razón. Cuando ustedes miren los 10 mandamientos, sean o no creyentes, pero miren los 10 mandamientos, por ejemplo. Las cosas que se enseñan allí, si las cumplen, normalmente les va bien. Si no las cumplen, les va mal. Digo, incluso efectos económicos. Esa forma de vida, de ser frugal, de respetar a los padres, de no robar, de ser honrado, etcétera, de trabajar duro, ese tipo de éticas, de no beber, de no tener pues, una vida disipada, pues normalmente lleva a que las sociedades prosperen, una sociedad en que la gente está todo el día bebida, una sociedad en que la gente está todo el día pues andando por ahí con mujeres o con hombres o con lo que sea, de forma irrestricta, pues bueno, pues están en su libertad. Yo no soy quien de juzgar a nadie, pero desde luego a esa sociedad no le va bien. No le va bien económicamente, que es lo que estoy aquí hablando yo. Es decir, no prospera. Ustedes normalmente están aquí porque sus papás o sus mamás no llevan una vida disipada. Que a lo mejor les apetecía. No sé si me explico. A lo mejor les apetecía. Sus papás, sus mamás les apetecían. Son personas como cualquiera. Igual que ustedes. Igual que a ustedes les apetecería llevar una vida disipada, que esta tentación está en todos nosotros, pero la reprimimos porque tenemos unos valores superiores,
pero no es que no nos apetezca. Y eso nos lleva a una vida ordenada y lleva a que ustedes estén cuidados y que sus papás o sus mamás estén gastando dinero en su educación, en que ustedes lleven una vida mejor en vez de gastarlo. A lo mejor como le apetecía en vacaciones, en coches nuevos o en alcohol o en tabaco o en todo tipo de vicios. ¿Dónde está? Igual les apetecía, pero ellos no. Como tienen unos valores y una ética, solo trato de que esa ética y esos valores ustedes lo sigan. Y esa ética y esos valores de trabajo duro. Porque otro factor que influye aquí, que muchas veces nos incide, es la idea de tiempo. Tiempo. Una sociedad progresa y se civiliza en la medida que restringe el tiempo. En la medida que es capaz de sacrificarse, domesticarse y gobernarse a sí mismo y evitar, digamos, el malgasto. No es una cuestión de Papá Noel, no es una cuestión de que tengamos que tener todo derechos, que nos tengan que mantener. Es una cuestión de ética, es decir, mira, tenemos que salir adelante nosotros solos. Nadie nos tiene por qué ayudar, salvo que estemos tirados en la calle sin comer o en estado de inconsciencia. Pero tenemos que salir nosotros y nadie tiene que trabajar por nosotros. No tenemos ningún tipo de derecho. Tenemos que trabajar y sacar nosotros adelante, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros mayores. Pero no tiene que venir ningún político, ninguna persona a decir que él nos salva. Es deber nuestro y es un deber moral de primera orden. En la medida que tengamos esos deberes y tengamos esa represión del tiempo, la sociedad prospera. En consecuencia, y ya para acabar, capitalismo, ahorro, trabajo y tiempo. Esos factores combinados son los que hacen una sociedad rica y próspera. Olvídense de ningún tipo de plan o de que haya algún tipo de fórmula mágica que puede hacer una sociedad prosperar. Si hubiera esa fórmula mágica, ya sería usada en muchos países de la Tierra. Y es como esa fórmula no existe y solo existe lo que digo yo, en mi opinión, muchos países no salen de pobres. ¿Qué pasa? Que las medidas que digo yo son duras. Y muchas sociedades modernas no son capaces de llevarla a cabo. Muchas sociedades modernas no son capaces de sacrificarse, de vivir por debajo de sus posibilidades, de trabajar duro. No queremos que todo nos venga regalado, como Papá Noel, que nos venga y nos regale todo tipo de cosas, que nos traiga todo tipo de bienes. No, señor, tenemos que trabajar nosotros, ahorrar nosotros y de nuestro trabajo individual ya verá cómo salen sociedades libres, prósperas y ricas.